Bueno, hola chicos, pues muy buenos días, me da gusto tenerlos nuevamente aquí en clase. Vamos a tomar la clase de literatura, nos toca los días martes y jueves a las 9 de la mañana. Espero que les guste esta materia tanto como a mí, porque la literatura me apasiona, me gusta muchísimo y espero transmitirle algo de ello a ustedes. La literatura es hermosa porque no solamente nos hace pensar, porque hay literatura muy reflexiva, nos hace sentir, eso es lo importante de la literatura, porque si no nos quedaríamos en otro tipo de escritos, en un texto informativo, un texto científico, pero para quienes gustan de la literatura o nos gusta la literatura es porque nos gusta sentir emociones, vivirlo al máximo, si nos gusta la poesía, si vivimos el drama en una tragedia griega, si a lo mejor una novela de detectives o de vampiros o de amor, entonces nos va a transmitir emociones y cada uno de nosotros puede que nos guste algo, puede ser que les guste leer cuentos o novelas, o les guste la poesía, o les guste ir al teatro, leer teatro, y ahí a lo mejor aquí dice, no, a mí no me gusta y tendrá sus razones y sus motivos, pero yo creo que algo nos debe de gustar de tan amplia variedad que tenemos dentro de la literatura. Voy a compartirles, muchachos, ahorita en la pantalla el programa, el temario que tenemos para que ustedes puedan ver. Ya lo mandé al tablón de Classroom porque no nos daría tiempo que se los dicte ahorita como en otras ocasiones que se les dé el temario con calma, no nos daría ese tiempo para poder realizarlo. Por lo tanto, simplemente se los voy a explicar aquí para que vean cuáles son los temas que nosotros vamos a ver durante el semestre y ustedes con calma o lo imprimen y lo recortan y lo pegan mi momento en el cuaderno o lo anotan o por lo menos lo imprimen y lo ponen ahí al final de la libreta, lo guardan para que sepan qué es lo que vamos a ver y sobre todo porque aquí vienen explicados cómo se van a trabajar los trabajos y proyectos individuales y colaborativos. Nos comentaron que en este semestre sí se van a trabajar. Así es que vayan pensando quiénes van a ser sus compañeros virtuales que tendrán que ser 5 o 6 integrantes, ¿de acuerdo? Para que vayan pensándose y diciendo, yo quiero trabajar con tal persona. Recuerden que tiene que ser alguien afín a ustedes, no los vamos a obligar a decirlos, pues yo los formo, porque es el equipo con el que tienen que terminar todo el semestre y en todas las materias. El mismo equipo es el que se va a respetar para todas las materias, ¿de acuerdo, muchachos? Bueno, en el programa de literatura tenemos, como siempre, 4 módulos, como es en todas las materias. El módulo 1 es la literatura como arte. Tenemos que ver, y vamos a empezar en unos momentos con ello, qué es la literatura como arte, la definición y características de los géneros y subgéneros literarios. Que los géneros literarios son épico, narrativo. Aquí se cuenta como uno solo porque épico era en la antigüedad, pero a partir del Renacimiento se le empieza a llamar narrativo. Después les explico cuando veamos el tema. Lírico, que es el de todo tipo de poesías, y el dramático, que es para todo tipo de obras de teatro, y los elementos que constituyen el análisis de la obra. ¿Qué elementos podemos observar en cada una para poder analizar y comprender mejor una obra? Este es el módulo más cortito. Aquí ya tenemos trabajo individual, trabajo colaborativo, nos dice cómo se tiene que presentar Arial 12, interlineado de 1.5, el título de la actividad, datos de identificación. En el módulo 2, la literatura clásica, la renacentista, es decir, vamos a ir desde los griegos hasta William Shakespeare en la literatura inglesa y en España con Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. Entonces aquí es el módulo 2 con su proyecto individual y colaborativo. El módulo 3 tenemos la literatura del siglo XVIII al XIX, empezando por la literatura francesa, la comedia de Molière, el romanticismo. En el romanticismo vamos a tener a Edgar Allan Poe, autor norteamericano, Manuel Acuña es mexicano, realismo ruso, vamos a ver a Anton Chekhov, al naturalismo francés con Guy de Maupassant, y tenemos su individual y su colaborativo. Y finalmente en el módulo 4, la literatura contemporánea, eh, se llama contemporánea, aunque ya no es tan actual porque estamos hablando de inicios del siglo XX, es decir, de hace 100 años, pero algunos tienen menos tiempo, pero por lo menos 50 años sí los tienen, o 60 años,
Si está como los sismos vanguardistas, el existencialismo de Franz Kafka, la literatura hispanoamericana, vamos a ver a Gabriel García Márquez, a Octavio Paz, que es nuestro premio Nobel de literatura mexicana. García Márquez es colombiano, también ganador de premio Nobel. Horacio Quiroga, Pablo Neruda, también ganador de Nobel, es chileno, lo mismo que Gabriela Mistral, también chilena. Y terminaremos con el poeta chiapaneco Jaime Sabines, con el individual, el colaborativo y lo que se tiene que aportar de la materia al dossier. Lo que se va a hacer como proyecto para el cuarto semestre es un dossier. Un dossier es un portafolio, nada más que esté en francés, y nosotros lo que vamos a hacer es un poema de carácter futurista, surrealista y dadaísta, y eso sería todo. Así que va a estar muy sencillo. Aquí lo importante, y esto sí anótenlo desde este momento, vamos a tener el examen, tiene valor de 50% de su calificación. Las actividades que hagamos tanto en clase como tareas y que se suban a Classroom les va a dar el 30% de calificación, y los proyectos tanto individuales y colaborativos es el 20% restante. Pero recuerden, si ustedes hacen el individual pero no hacen el colaborativo, no les suma calificación porque no están aportando al que entregan los compañeros. Y recuerden que al final lo que se entrega como producto tiene que ser colaborativo. Por ello es que sí deben de pensar bien con quién van a estar, y que aunque después ya no sean los grandes amigos del alma, por lo menos que haya una buena relación de compañerismo para que puedan realizar sus trabajos. Ahorita no hay pretexto de que es que ya no me llevo mis gestos, porque lo van a hacer de manera virtual. Así es que puede ser que ya no se simpaticen, pero cada quien cumple con su parte y todos se benefician. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Alguna duda hasta esta parte? Niños, ¿alguna duda hasta esta parte? ¿Su presentación la va a mandar por WhatsApp? No, ya está en Classroom, está en el tablón. Gracias. Sí. Sí, todo lo que tenga que ver con la materia va a estar en Classroom, porque ahí necesito mantener la evidencia. Para WhatsApp solamente los mensajes que nos tengamos que mandar. Si tienen alguna duda, pues me mandan su mensaje al grupo y ya se las puedo contestar. ¿De acuerdo, muchachos? Igual, este teléfono que les di es solamente el que tengo para trabajo, solamente trabajo. Por lo tanto, yo puedo estar al pendiente de él, pues decir, hasta las 3 de la tarde. Y después de ello, le voy a dar otra revisadita como a las 9 de la noche, porque no ando todo el tiempo con el teléfono, ¿de acuerdo? Pero si tienen alguna duda, ahí está, y yo se las puedo responder y ahí estamos. Pero es que había ocasiones en el semestre anterior que sí luego me hablaban a la 1 de la mañana, a las 2 me mandaban mensaje, y si estaba despierta, porque no estaba despierta a esa hora, se los podía contestar, pero a veces ya me daba cuenta hasta las 7 de la mañana del día siguiente o las 6:30 de la mañana. Entonces no es que sea grosera, pero pues a veces no me doy cuenta que están marcándome o mandándome mensajes a la 1 o 2 de la mañana. Así es que igualmente si les tengo que mandar algo será en horas prudentes. Si tienen alguna duda y me dice, maestra, es que no entendí el tema, me puede explicar más, pero a veces no nos da el tiempo, no nos alcanza el tiempo en los 40 minutos, pero podemos programar alguna tutoría en la tarde de algún día que nos pongamos de acuerdo para las dudas que tengan se puedan resolver, sobre todo porque es un temario bastante amplio y desafortunadamente solo tenemos 2 clases a la semana, y para literatura eso es muy, muy poquito, porque en situaciones ordinarias esta clase se da los 5 días por lo extenso que es del programa, y por lo mismo la parte teórica yo se las voy a tener que explicar aquí, pero cuando les tenga que dejar de, pues sí, no hay de otra, porque es literatura, tenemos que leer. Sí les pido que si se los dejo hoy, lo lean hoy en la tarde o lo lean, por ejemplo, el miércoles, para que en nuestra siguiente clase nosotros podamos analizar, interpretar, y no podemos leerlo porque van a ser fragmentos de alguna novela o fragmentos de una obra de teatro o un cuento, pero un cuento a lo mejor de 4 o 5 hojitas, y no vamos a tener el tiempo de leerlo en clase, hacer la actividad y poderles explicar. Entonces hay obras que son, por ejemplo, cuando de lo primero que vamos a empezar, que sería con
a lo mejor la próxima semana con Edipo Rey, literatura griega, y después la Ilíada. Pues la Ilíada es un libro bastante, pues, no sé, a lo mejor unas 250 páginas, por lo menos. No creo que la vayan a leer de un día para otro. Pero ¿qué hacemos en estos casos? Pues para eso están las películas. No sé si ustedes ya vieron la película de Troya. Es una película ya de hace 20 años por lo menos. Troya, donde sale Brad Pitt. Esta es una película que se llama así porque se sitúa la batalla de los griegos contra los troyanos. Sin embargo, está basada en la épica de Homero que se llama La Ilíada. Y aunque nunca, nunca, nunca una película supera al libro, es una buena adaptación. Ahí obviamente siempre queda incompleto porque en la obra escrita de Homero en la Ilíada no solamente es una lucha de naciones, lucha de hombres, también es una lucha de dioses. Unos dioses del Olimpo están a favor de los griegos, unos dioses están a favor de los troyanos y entre ellos se empiezan a pelear. Y eso no sucede en la película. En la película solamente aparece al inicio el dios Apolo en una estatua que decapita a Aquiles y eso es todo. Pero en la obra escrita los dioses juegan un papel determinante, tanto que inclina la balanza al ganador, a la nación ganadora. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando vayamos ya a ver eso? Pues ven Troya. Así que si la pueden ir viendo de una vez, porque eso lo vamos a ver la próxima semana, de una vez o se compran su película o la ven en YouTube, porque también está ahí, y con calma, y se ahorraron leer sus 250 páginas del libro. Y podemos más fácilmente analizarla y ver la importancia del destino, de los dioses y todo lo que tengamos que ver dentro de la obra. Así vamos a hacer en algunas otras. Por ejemplo, si vemos teatro, hay teatro que se encuentran las obras, no películas, sino obra de teatro, pero en video podemos verla. Entonces sí tenemos muchas facilidades para que podamos realizar y cumplir con todo nuestro programa. Nuevamente, ¿dudas hasta esta parte, chicos? ¿No? Bien, ya saben que cada inicio de módulo siempre en las materias nos piden una evaluación diagnóstica para explorar qué es lo que se sabe, dónde hay algunas fallas o deficiencias, en qué es lo que tenemos que echarles más ganas en nuestra área de oportunidad. Pues son 7 preguntas las que les voy a dictar y van a tener 5 minutos para contestarla. Recuerden, es diagnóstica, no tiene valor sumativo, por lo tanto no es necesario que vayan y consulten en diccionario, en su teléfono, en su compu, que vayan a Wikipedia a buscar las respuestas. Es lo que ustedes sepan, simplemente, ¿de acuerdo? Entonces, actividad diagnóstica módulo 1. Número 1. ¿Qué es literatura? ¿Qué es literatura? Número 2. Anota 2 tipos de textos literarios. Anota 2 tipos de textos literarios. 3. ¿Te gusta la literatura? Coma. ¿De qué tipo? ¿Te gusta la literatura? ¿De qué tipo? Cuatro. ¿Qué es arte? ¿Qué es arte? 5. ¿Qué es artesanía?
6. Da 3 ejemplos de arte. Y la última, número 7, da 2 ejemplos de artesanía. Nada más, por favor, muchachos, contéstelas 5 minutitos y después compartimos sus respuestas.
Muy bien, chicos. Pues vamos a ver sus respuestas. ¿Qué entienden por literatura, chicos? No sean tímidos, alguien que conteste. Yo le digo, maestra. Por favor, Bueno, yo le Joshua. puse que la literatura son un conjunto de textos escritos, los cuales son interpretados. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Es una manifestación artística? Sí. Podríamos conjuntarlo. Es un conjunto de textos de manifestación artística donde se expresan emociones, sentimientos e ideas. Aquí les decía, la literatura, a diferencia de otras, es porque va a expresar sus emociones. La literatura empieza definiendo como una de las bellas artes, porque pertenece a las bellas artes y que tiene como medio de transmisión la palabra. Y la palabra, la lengua, puede ser oral o puede ser escrita y va a transmitir, les decía, emociones, ideas, fantasías, y lo hace de manera estética. ¿Qué quiere decir estética? A través de un lenguaje bello. La estética va junto con la ética. La ética lo que transmite son valores y la estética lo que transmite es belleza. Entonces, un conjunto de obras con belleza en el lenguaje. Así como tenemos el medio de transmisión del arte, la música se hace a través de instrumentos y con notas. Un pintor lo va a hacer a través de pinceles y pintura. La literatura se hace a través de la palabra. Muy bien, esa es la literatura. Anota 2 tipos de textos literarios. ¿Cómo cuáles? Novela, poesía y cuento. Muy bien, novela, poesía, cuento, teatro. Dramático, lírico. Dramático, que es teatro, lírico, que es todo tipo de poesía. Perfecto. ¿Cuál es? Descriptivo. Bueno, el descriptivo, más bien ese es un elemento dentro de la narración. ¿Sí? ¿Te gusta la literatura? ¿Por qué? Eso ya es muy personal. No escucho a nadie, eso quiere decir que no les gusta, pero al menos díganme por qué no les gusta. No, a mí sí me gusta y creo que sería la que trata sobre la poesía. Y la poesía es la que más te gusta. Claro, porque ahí de toda la literatura, toda transmite emociones de manera, pues, estética, les decía, de manera bella, pero la que es 100% emocional va a ser la poesía. Hay más que ideas, son emociones, por eso hay tanta emotividad, tanta tristeza o alegría, pero mucha de la poesía es triste, es de desamor, aunque también hay de amor, y son las emociones lo que predomina. Para ustedes, ¿qué es el arte? ¿Creaciones realizadas por el hombre? Creaciones realizadas por el hombre, sí, ¿qué más? ¿Alguien dijo yo? Yo. Sí. ¿Es un acto capaz de hacer público sus emociones? Publica sus emociones, sí, y dependiendo desde qué manifestación lo haga. ¿Qué es artesanía? ¿Será lo mismo arte que artesanía, chicos? No. ¿Por No. qué no? A ver, dígame, ¿por qué creen que no sea igual? Yo digo que tiene como relación, ¿no? Porque, o sea, la artesanía es como una manera de expresarte. Sí, y los que dicen que no, ¿por qué? Es que también es sí y no la respuesta y ahorita les voy a explicar por qué. Yo creo que sí, maestra, porque ambas están hechas por el hombre y tienen como fin dar a conocer algo, no sé, como una recreación. Muy bien. Cuando decía que sí y no, cuando hablamos de la artesanía, la palabra artesanía proviene igualmente de arte. El arte es un conjunto de creaciones utilizados a través de una técnica, pero eso podemos estar hablando de arte, la música, la literatura, la arquitectura, la danza. Sin embargo, cuando se habla de la artesanía, nos dice que la artesanía es cuando se hace en serie, es decir, que se hace mucha reproducción de un mismo elemento, de una misma obra, de un mismo producto. Por ejemplo, tenemos cuántas Mona Lisas pintó Da Vinci.
¿Cuántos cuadros de la Mona Lisa pintó? Uno. Solo uno, el que está en el Museo del Louvre en París, es la única. De eso a que todo mundo pueda reproducirlo, que hagan copias, que intenten hacerlo, aunque les salga perfecto, ¿cuántos hizo Da Vinci? Uno. Los demás son réplicas. Pero un artesano que haga, por ejemplo, sí conocen los arbolitos, los árboles de la vida, que creo que es de Metepec, en el Estado de México, o los alebrijes, que aunque son originarios de Oaxaca, se hacen en todos lados, a lo mejor decir, hoy me encargaron 5 alebrijes de este tipo, y hace 5 igualitos. ¿Creen que se puedan hacer 5 Giocondas que hubiera hecho 5 Mona Lisas Da Vinci, o el cuadro, la Capilla Sixtina, lo hubiera pintado Miguel Ángel en 5 iglesias diferentes, las hubiera hecho de manera idéntica? No, el arte es solamente cuando se hace una sola vez, es una sola obra que hace un autor que se conoce. Y cuando se habla de la artesanía, son réplicas en serie, que se pueden hacer muchas y eso es artesanía. Por eso la artesanía siempre va a ser más barata que el arte. El arte, además, cuando ya es muy cotizado, son millones de dólares lo que cuesta, por ejemplo, una obra de Van Gogh. Pero si alguien, luego no sé si han visto o que en la Alameda Central, luego hay personas que en el piso están haciendo cuadros en aerosol o con al óleo y no va a costar millones de dólares como un Picasso, un Van Gogh o un Rubens. ¿Por qué? Porque no son artistas, porque no es arte, se consideraría artesanía, ¿de acuerdo? Y denme 3 ejemplos de obras de arte, o más bien de arte. Yo, Corporal, maestra, ¿Sí? la danza. Muy bien, danza, Joshua. la música, la La escultura. música, la escultura. Perfecto. 2 ejemplos de artesanía. Muñecas Podría de ser trapo. artesanía Ropa. indígena y tradicional. Indígena, tradicional, ropa, orfebrería, Bisutería también. también. Entonces, hay diferencia. Vamos a hacer una actividad aquí. Les decía, aquí el arte es un conjunto de disciplinas o producciones del ser humano de fines estéticos y simbólicos a partir de un conjunto determinado de criterios, reglas y técnicas. Son piezas únicas y tienen un autor, porque tiene que aplicarse técnicas, no es solamente pintar por pintar. ¿Qué técnicas están aplicando? Artesanía, el arte y la técnica debe de elaborar objetos o productos a mano, con poca o ninguna intervención de maquinarias, conforme a métodos tradicionales y elaboradas en serie. Nos dice que a partir del Renacimiento en el mundo de las artes plásticas se demarca una separación entre arte y artesanía. La diferencia entre ambos estriba en que las piezas de arte suelen ser piezas únicas, atribuidas al genio de un autor. En cambio, la artesanía responde a la repetición de un modelo tradicional, sea mediante procesos manuales o industriales, ya que en cualquier caso se trata de un proceso serial. Es decir, cuando se hacen muchas de una sola cosa, un solo objeto, es artesanía. Si es pieza única y además sigue una técnica, eso es arte. Este cuadro se llama La joven del arete de perla. ¿Creen que sea arte o artesanía? Arte. Arte, es una pintura, es única y que si nos gusta y la encontramos por ahí en pirata y la podemos tener en la sala de nuestra casa, seguiría siendo una reproducción, pero la original solamente es una. Artesanía o arte, esta otra imagen. Artesanía. ¿Por qué? Porque son varias. Porque son varias. Aquí podemos, por ejemplo, ver que tiene muchos como cestas, que tiene piezas textiles, a lo mejor son blusas, rebozos. Aquí, por ejemplo, ¿cuántos de estos maguillitos hay? 2, pero puede haber muchos más. Aquí diferentes, pero son vasijas y se pueden hacer en serie. Si dice, me gusta este modelo, me puede hacer 100 porque la quiero regalar a todas mis amistades. Se las hacen. Pero a ver, encarguen 100 cuadros de estos idénticos al mismo autor, pues no se va a poder hacer. Esa es la diferencia. Tenemos aquí esta escultura, una de las más famosas, que es David de
el autor Miguel Ángel, el escultor Miguel Ángel, pues solamente hay una. Réplicas, pues a lo mejor en chiquito, porque el tamaño colosal que tiene que mide muchos metros, pues no la vamos a tener. Esto, arte o artesanía, esta pintura. Arte. Arte. La Gioconda de Da Vinci, y esta obra es la más conocida. Si alguien piensa en una pintura o le dicen, dígame el nombre de una pintura, es más fácil que recuerden esta que cualquier otra por su nombre. Esta otra, la de aquí. Artesanía. Artesanía. Los alebrijes estos. Artesanía. 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 No, Arte. este es arte, porque este es un cuadro, se llama Los Girasoles y es de Vincent Van Gogh, y a lo mejor te cuesta, no sé, 80 o 100 millones de dólares. Entonces, yo pensé que era un suéter, por eso dije artesanía. Ajá, Digo, no, bueno. no. Y aquí, bueno, es que se encimaron estas imágenes. Este rebozo. Artesanía. Y esta es una de las construcciones, porque esta es arquitectura más conocidas. Es el Partenón griego. ¿Arte o artesanía? Arte. Arte. Es arquitectura y es el Partenón griego. Hay algunos que lo copian y lo hacen en miniatura o así en grandote con técnicas actuales, pues es una réplica, pero este es lo original y esto es arte. Entonces, todo lo que se puede producir en serie, si alguien ve este rebozo y decir, pues yo quiero, y ustedes creen que sea el único que hay, no, hay muchos de estos y cada quien elige el color, a lo mejor el diseño que tenga, pero se pueden hacer muchos iguales en la artesanía. En el arte, solamente uno, porque además es tardado. Esa es la diferencia entre el arte y la artesanía. ¿Alguna duda hasta el momento, muchachos? ¿No? Estamos a punto de terminar la sesión, jóvenes. Lo que van a hacer de tarea, por favor, la definición de literatura, arte o artesanía. Esta sí la pueden buscar en cualquier libro, diccionario. ¿Me lo puede volver a repetir, por favor? Claro. Buscar la definición de literatura, arte y artesanía. Oiga, profesora, una pregunta. ¿Ya comenzó a, no sé, a subir algo a Classroom? Sí, les dije, ya está ahorita el programa, lo que les enseñé al inicio, ya está ahí para que ustedes lo tengan, ya sea que lo anoten en el cuaderno, lo impriman y lo pegan, o por lo menos lo impriman y lo tengan ahí para que vean qué es lo que vamos avanzando y sobre todo porque ahí está explicado qué es lo que se tiene que hacer con los proyectos individuales y los proyectos colaborativos. Para que cuando se los explique no me digan, a ver maestra, espérenme, díctemelo o lo anoto. Ya lo tienen, simplemente se los explicaría para que les resulte más fácil. Y ahí les voy a ir dejando todo lo que tengamos que leer, que buscar para poder agilizar esto, porque les digo, solamente tenemos clases martes y jueves y literatura es una materia bastante amplia y pues no nos daría tiempo de hacerlo todo aquí en clase. La próxima sesión del jueves es una clase teórica, les voy a dar algunos ejemplos, pero tenemos que ver cuáles son los géneros literarios, las corrientes, pero para la siguiente semana sí tenemos que empezar ya con obras, por ejemplo, con Edipo Rey y La Ilíada, y por ello es que les recomiendo, si pueden desde ahorita, empiecen a conseguir la película o vean la película de Troya, con Brad Pitt, porque es la más reciente, hay otras versiones o más antiguas, pero con la que está con Brad Pitt y Eric Bana, para que ustedes puedan verla y sepamos de qué se habla el día que nos toque esa clase. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Sí? Y les decía, por favor, vayan pensando con quién les gustaría hacer equipo, entre 5 o 6 personas, para que podamos empezar a trabajar en el momento que ya sea preciso, tanto sus proyectos individuales que lo hagan ustedes solitos, pero cuando tenga que hacer... cabrón, este no es mi grupo. ¿Cómo? No te entendí, Yaret.
Dijo que ese no es su grupo. Ah, bueno, se equivocó. Bueno, cuando ya lo tenga que hacer, lo puedan realizar sin ningún problema. Van a ser bastante sencillas las actividades. No tiene complicación en realidad. Esto habían sido más complicados cuando trabajaron ustedes en primero, pero en este no tiene gran complejidad. Les repito, está bastante sencilla, así que no van a tener ningún momento para que decir es que no puedo hacerlo. Es muy sencillo, pero sí lo que necesito es que vayan pensando cómo van a hacerlo. Seguramente su tutor es el que los va a organizar en grupos para que después nos pasen sus equipos, porque el mismo equipo que ustedes integren va a ser para todas las materias y durante todo el semestre. Maestra, ¿Ok? Sí. o sea que entonces es forzosamente el equipo, ¿verdad? No lo podemos hacer, bueno, yo no lo puedo hacer individual. No, porque cuando te pidan trabajo individual y trabajo colaborativo, pues seguiría siendo individual. Tiene que ser así. No hay, pues no tienen que ir a visitar a otros compañeros, todo se hace en línea. Si alguien dice, van a hacer, en alguno dice, son 5 propuestas de cómo mejorar el medio ambiente. Ah, pues cada quien que haga una propuesta y ya tienen sus 5. Nada más alguien los junta y está todo listo. Pero sí se tiene que trabajar porque nos lo están pidiendo en este semestre. En el anterior no nos lo pidieron, pero en este sí se están retomando los proyectos. Bueno, gracias, maestra. Sí, de nada. Bueno, entonces si no hay nada más que decir, eso sería todo. ¿Ninguna duda para dar por concluida la sesión, muchachos? ¿No? No, maestra. Bueno, entonces, chicos, que tengan una buena tarde y nos vemos el próximo jueves, ¿de acuerdo? Gracias, Cuídense maestra. mucho y nuevamente, Hasta luego, qué gusto maestra. me da verlos Gracias. nuevamente. Hasta luego. Gracias. Un gran Gracias. abrazo, muchachos. Bye.